mi nombre es Lucía de la Sanjora, bienvenidos una semana más. Hoy vamos a hablar de algo que me apasiona. Esta semana es el turno de las sucus y vamos a hablar de el riego suculento. Como les he dicho en otras ocasiones, yo no soy ni mucho menos una experta, me considero coleccionista. Sí tengo una buena cantidad de plantas con las que he experimentado y con las que me ha pasado de todo. Así que he recopilado en un vídeo esta pequeña guía con mis trucos más top para mantener a las suculentas hidratadas sin que se pudran. Hoy vamos a hablar de cuándo regar, cómo hacerlo, de los errores más comunes a la hora de regar a las suculentas y de los problemas que ello nos puede derivar. Esta es la gran pregunta: ¿cuándo regar mis suculentas? Pues si creías que te iba a dar una fórmula mágica en este vídeo, lo siento, acúsame de clickbait, pero no, porque es que depende de muchísimos factores. Lo primero que hay que tener en cuenta es que no hay una respuesta correcta a cuándo regar las suculentas, no hay una única respuesta. Sin duda lo más importante es que no riegues por calendario, es decir, no digas los domingos riego mis suculentas, porque eso te va a llevar a el desastre. Que por favor tampoco te limites única y exclusivamente a regar cuando se seque el sustrato, ya que dependiendo de muchos factores de los que hablaremos ahora mismo, el sustrato puede secarse rápidamente y ello no significa que la planta necesite de nuevo un aporte de agua. Entre los factores que afectan a la frecuencia de riego estarían, por ejemplo, el material de las macetas y el tamaño de estas. No voy a entrar mucho en el tema de los materiales, yo creo que ya más o menos tenemos claro que el plástico retiene más agua que otros materiales como la terracota o el hormigón. También tener en cuenta que todo tipo de cerámica o de material que esté esmaltado va a tener más o menos las mismas características que el plástico en cuanto a retención y aireación. Otro factor muy importante a tener en cuenta es el sustrato. Hay mezclas de sustrato pues más minerales, más orgánicas, y dependiendo de ese porcentaje y del material del que estén formados van a retener más agua o menos. En general se recomienda un sustrato drenante para las sucus, si bien hay que tener en cuenta otros factores también para decidir cuál es el mejor de ellos y qué porcentaje de mineral o orgánico nos vendría mejor a nosotros. El clima, por supuesto, es otra cosa a tener en cuenta, y dentro del clima la temperatura y la humedad relativa y los cambios de estas. El clima es algo muy importante a tener en cuenta, por supuesto, a la hora de regar nuestras suculentas. Si vivimos, por ejemplo, en un clima templado donde las estaciones son suaves, o si por el contrario sí que se nota mucho y hay cambios de temperatura muy grandes entre el verano y el invierno, por ejemplo. Un factor tremendamente importante: la planta. La planta es muy importante a la hora de tener en cuenta cada cuánto regarla. La especie, el tamaño y la edad, ya que no es lo mismo regar un bebé de suculenta que acabamos de propagar que una planta que está ya establecida, que tiene varios años. Igualmente hay especies de sucus que sabemos que les gusta más el agüilla, como por ejemplo las haworthias, que son famosos por requerir más agua que otras suculentas. Y esto me viene genial para explicar el siguiente factor a tener en cuenta, que es el estado general de la planta. En estado me refiero a si ha pasado una plaga o un tratamiento que le hemos puesto hace poco, si está en floración, el estado de sus raíces, por ejemplo si está decapitada desde hace poco o es una planta que está establecida desde hace mucho tiempo. Y en el estado también hay que tener en cuenta las épocas de crecimiento de estas plantas. Por ejemplo, las haworthias ahora mismo entran en su periodo de descanso estival y es habitual que ahora mismo, por ejemplo, las riegue con menos frecuencia. Como saben, hoy en día las crasuláceas se hibridan muchísimo y dentro de esas hay algunas que se han hecho famosas, por así decirlo, por requerir más agua que el resto, como por ejemplo los Graptopetalum y sus híbridos. O incluso dentro de especies como la Echeveria o Echeveria hay algunas también muy conocidas porque les guste bastante más el agua que otras. Una de ellas es esta maravilla de Echeveria pálida. A esta planta le gusta mucho el agua, es una de las Echeveria que crece muy grandes. Supongo que eso tenga que ver con el tema de la demanda que tiene de agua. Para que se hagan una idea, esta planta la riego varias veces a la semana y aún así tiene alguna hoja seca. Como ven, también tiene hijuelitos en la base, y dentro de las Echeveria es una planta que no tiene las hojas excesivamente gruesas. Eso te puede dar una idea también de la capacidad que tiene para retener agua. Dicho esto, volvemos a la pregunta sin respuesta: ¿cuándo las regamos? Bueno, las suculentas almacenan agua en sus hojas. Tienen órganos especializados en almacenar agua. Por lo tanto, nos lo van a hacer saber fácilmente cuando requieran un nuevo riego. Cuando estamos empezando con las sucus, yo sé por experiencia que esto no es tan fácil a veces. Y es muy fácil también confundir los signos de exceso de agua con los de falta de ella. Por aquí tengo esta Echeveria mandala. El pómice se puede ver de color oscurecido. La he regado recientemente, con lo cual ya les puedo decir que es una planta que no necesita riego ahora mismo, pero si se fijan, sus hojas están muy duritas, están tersas, no tienen arrugas de ningún tipo, y realmente yo no necesito toquetear la hoja como tal para comprobarlo. Simplemente lo que hago a veces es esto, y normalmente si cede fácilmente es que la planta necesita agua. ¿Y esta qué?
¿Qué le pasa? ¿Necesita agua o no? Vamos a lo mismo de antes. Estas de aquí, como ven, se doblan con facilidad. Y las del ápice, estas no, están firmes, están muy firmes. ¿Qué ha pasado aquí? Pues esta planta fue una decapitación. La decapité, la puse aquí en raizar. Esta era la roseta anterior, digamos, y en su nueva andadura pues ha decidido que de aquí para arriba se hidrata y el resto son hojas que se irán perdiendo con el tiempo. Esto es muy probable que nunca vaya a estar como estas de aquí. Pero la planta sigue sin necesitar riego, ¿vale? Porque el ápice está genial. Una que sí tiene una evidente falta de riego es este Kalanchoe tomentosa. Esta variedad suele tener las hojas más gruesas que el que estamos acostumbrados a ver. Y ahora mismo están muy planitas, están blandas, incluso las del ápice. Si se fijan, se doblan con facilidad. Y este es otro magnífico ejemplo para este tema que les decía del sustrato. El sustrato que tiene esta planta vino así del vivero, fibra de coco 100% y es lo peor. Se seca muy rápido y eso hace que tengamos que mantener un riego más continuo para mantenerla bien hidratada. Cosa que no ha pasado porque la riego como el resto de mis sucus, pero todavía no la he trasplantado, con lo cual esta está mucho más deshidratada que el resto. ¿Cómo podemos entonces identificar el exceso de riego de la falta del mismo? Normalmente en las hojas. Si la planta no ha estado a nuestro cuidado y no sabemos qué esquema de riego ha llevado, lo mejor es fijarnos en las hojas. Como les decía, con la pálida, lo normal es que empiecen a hacer esto y a secar las hojitas por las puntas. Y va a dar lugar a una hoja seca crujiente. Antes de que ocurra esto, se van a ver las hojitas deshidratadas, arrugaditas, como esta hoja de Graptopetalum paraguayense, que está deshidratada, está planita y está arrugada. Esta hoja también de Graptopetalum paraguayense, ustedes no lo van a poder ver porque es a contraluz, pero está amarilla, está blanda y aparte está como traslúcida. Y ha cambiado el color, claramente. Este es un síntoma claro de exceso de riego. Falta de riego, hojas arrugadas que empiezan por los bordes, tienden a secarse por completo, las plantas de roseta tienden a cerrarse y aparece ese estrés natural, inducido en este caso por la falta de riego. Exceso de riego, peligroso porque nos puede llevar a la pudrición y es una forma muy fácil de cargarnos a nuestras suculentas. Se caracteriza por esas hojas amarillas, blanditas, traslúcidas. Cuando ya entra la pudrición en el tronco, lo que hay que vigilar es decoloración anómala en el tallo de la planta. A veces simplemente es tocarla o de un día para otro vas y se le han caído todas las hojas y ahí es donde te fijas porque tienen puntitos negros en el ápice o esa decoloración en el tallo. Normalmente ahí ya toca decapitar. Hablemos ahora de cómo regar nuestras plantas. Parece un poco absurdo hacer un vídeo sobre cómo regar una planta, pero unos pequeños hacks o truquillos pueden marcar la diferencia. Métodos de riego, hay muchos. Existe el riego clásico desde arriba. Si lo haces de esta manera con regadera, es mucho más fácil que lo hagas alrededor de la roseta y que evites que le caiga agua a la planta. No pasa nada porque le caiga agua como tal. El problema viene dado porque se acumule ahí esa agua y se quede durante mucho tiempo. Por cierto, el agua como tal no, pero la presión o el hecho de quedarse estancada en la roseta durante mucho tiempo sí que puede afectar también a la pruina. Luego el famoso riego por inmersión, y esta tiene dos variantes. La primera sería en un recipiente, rellenar agua hasta la mitad o un poquito más, poner ahí las plantas y esperar a que se hidraten desde abajo hasta que la parte superior del sustrato esté mojada, alrededor de unos 15 minutos, media hora, y después sacarla. Ese sería uno y está muy extendido. El otro método sería el que se conoce como soak and dry, que consiste en coger un recipiente donde el nivel de agua sea mucho mayor que el de la maceta para introducirla del todo, momentáneamente volver a sacarla y esperar a que drene el agua. A mí este no me vale porque yo tengo el sustrato sueltito como gavete y se me hace todo un desastre. Luego está el que yo llamo método mixto. Había que ponerle un nombre. Y es que yo riego desde arriba, evitando mojar la roseta, hasta que el agua sale por el agujero de drenaje y una vez ahí lo pongo en la bandeja y relleno la bandeja de agua hasta la mitad, hasta el nivel de la mitad de la maceta más o menos. ¿Qué consigo con esto? Pues mojar bien el sustrato desde arriba hasta abajo, porque dependiendo del tipo de sustrato, dependiendo del estado de las raíces de la maceta, muchas echeveria, por ejemplo, no crecen muy profundas, sino que crecen hacia los lados y están de forma superficial en macetas del tipo este de terracota, por ejemplo, o que tienen cierta profundidad y a veces no sube. Si el sustrato es muy mineral y el nivel de agua no es el suficiente, tampoco va a subir. Así que de esta manera a mí me ha ido bien. Eso sí, yo no las dejo en la bandeja durante mucho tiempo y especialmente menos ahora en verano.
Problemas que nos podemos encontrar con el tema del riego. Pues sustratos que por sus propiedades, como la fibra de coco 100%, que se usa mucho y no sé por qué, en los viveros productores de suculentas o en otros que están muy secos durante mucho tiempo, nos encontramos con que regamos y según regamos toda el agua sale por debajo, esa planta no se está hidratando, no está teniendo tiempo de hidratarse. Por ello, en este caso, te recomiendo bien que cambies a un sustrato mejor o que utilices alguno de los métodos de riego desde abajo. Otro problema muy común es que el sustrato está muy alto y no hay espacio entre la roseta y el nivel de riego, y si además no drena rápidamente se va a quedar mucha humedad entre el tallo, la roseta y el sustrato, y eso nos puede dar lugar a problemas. Vamos a hablar de errores en el riego. Estos los hemos cometido todos o casi todos, yo la primera, pero como les he dicho en otras ocasiones, la curva de aprendizaje está ahí. Yo todos los años igualmente hay cositas que voy cambiando. Error número 1, y este lo cometí yo porque no tenía ni idea de suculentas y aprendemos a veces por imitación, y la persona a la que se las compré pues lo hacía así: regar con un atomizador o un pulverizador mediante pulverización. El flux, a excepción de que sean propagaciones, hojas propagadas con raíz, yo no te recomiendo esto para nada. Al final estás añadiendo una cantidad innecesaria de humedad en las hojas, en la roseta, y no es agua suficiente para que la planta se hidrate. Otro error muy común, que viene siendo herencia de nuestras abuelas y sus potos, es dejarles un platito con agua. La reserva de la sucus la tienen ya en sus hojas. Si hay algún problema por el cual ese agua no llega a sus hojas y no pueden almacenarla o no se hidratan, habrá que buscar el porqué. Pero el platito con agua en la suculenta, no. Otro es regar muy poquito, muy a menudo. Y esto lo hacía yo con las suculentas, con las tropicales y todo. Pasaba por al lado con la regadera y digo, un poquito no le va a hacer daño, un poquito hace daño. Y además pasa lo siguiente: no se acaba nunca de hidratar, pero estás constantemente dándoles un poquito de agua, con lo cual siempre van a estar un poco deshidratadas, y ahí sí que te vas a confundir porque vas a decir, pero si le eché un pizquito de agua el otro día, le hice un flux hace 2 y la planta no se hidrata, no está en buen estado. Y este es uno de los puntos por los que a mí me encanta el método este mixto de regarlas y dejarlas un poquito con el agua unos minutos. Esto además después de dejarlas un largo tiempo sin regar, porque en sus hábitats naturales desérticos lo normal es que pasen temporadas muy largas sin agua, y de ahí lo del estrés, y que de repente les caiga una muy grande. Así que yo creo que esta es la mejor manera de imitar esas condiciones. Otro error muy común es dejar agua en las rosetas. Si las plantas las tienes en exterior, que recuerden que la mayoría de las suculentas lo ideal es que estén en exterior o en zonas muy iluminadas, pues hay más flujo de aire, a lo mejor hay viento, brisa, quizás la humedad relativa no es muy alta y no afecta. Pero si no, vas a tener problemas de quemaduras y probablemente de algún tipo de patógeno a la larga también, como hongos. Otro error, aunque parezca contradictorio a lo que he dicho anteriormente, es regar de forma inconsistente. Lo que yo he explicado es que les dejo una temporada larga de seco y les doy un buen riego. Regar de forma inconsistente me refiero a durante un mes regarlas muy poquito, muy a menudo, otro mes regarlas mucho, otro mes me voy de vacaciones y me olvido de ellas. Porque aquí es cuando nuestras amigas las plagas se aprovechan además. ¿Cuándo no regar mis suculentas? Pues esto viene muy bien ahora que estamos en verano, empezando cuando hace muchísimo calor. Les recuerdo además un post que hay de Mercedes García Bravo no hace mucho sobre el tema de las noches tropicales. Muy a tener en cuenta, es mucho más seguro dejarlas sin regar, no les va a pasar nada. Es muy difícil matar una suculenta que está sana y regada correctamente por dejarla ahora 3 semanas sin regar, que el hecho de regarlas y encontrarte con pudrición, hongos, etc. Y al hilo de lo anterior, no regar a pleno sol, cuando va a salir el sol o cuando sabemos que las plantas van a estar expuestas inmediatamente después de regarse y que no han tenido tiempo de drenar ese exceso de agua. No la vamos a regar tampoco cuando la planta acaba de llegar, la acabamos de comprar o nos la acaban de dar y no sabemos con qué frecuencia la han regado anteriormente ni en qué estado estaba. A excepción de que muestre clarísimos síntomas que estemos 100% seguros de que es deshidratación, yo te recomiendo que no lo hagas. Y una que parece una tontería pero que es evidente: cuando no hay raíces, cuando la planta está enraizando, cuando es una decapitación o un tallito, un hijuelo, algo que nos acaban de dar, o porque ha tenido algún problema, una pudrición y hemos tenido que eliminar las raíces, o directamente se ha quedado sin ellas bajo la tierra y no nos hemos dado cuenta, es mucho mejor mantenerlas aquí en el lado seco. Como mejor ejemplo te traigo a uno de mis orgullos. Una de mis plantas favoritas de la terraza es mi Echeveria Hakuhou, un híbrido entre la que te acabo de enseñar, la Echeveria pálida, y la Echeveria laui. Como pueden ver, es una maravilla de roseta y está perfectamente hidratada. Esto es normal, tiene muchas hojas, tiene alguna por ahí ya secando y alguna que está empezando a secar las puntas, pero la planta
está perfectamente hidratada y no tiene ningún problema. Espero que te haya gustado este vídeo, que te haya resuelto algunas dudas, que yo sé que tenemos muchísimas dudas cuando empezamos con el tema de la sucus. Hay que cambiar un poquito el chip si tienes plantas tropicales entre lo que consideramos mucho o poco riego, y tener en cuenta que es muchísimo mejor una planta sana que está un poquito deshidratada que no lo contrario, porque la pudrición a menudo, si la pillamos a tiempo, podemos decapitar, pero si no, lo más seguro es que perdamos la planta. Déjame por aquí en comentarios qué te ha parecido el vídeo y si tienes alguna duda con respecto al riego de las suculentas. Te agradezco como siempre que le des like a este vídeo y que te suscribas al canal si aún no lo estás, y nos vemos próximamente.